¿Qué compran realmente tus clientes? ¿Qué necesitas resolver en tus emails antes de que se produzca una venta? ¿Y cómo motivar a tus suscriptores a que se conviertan en clientes? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de 12 motivadores de compra que no pueden faltar en tus emails. Y nos acompaña Beatriz Torres. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Hoy pues me he ido al diccionario. Ahí, el diccionario, el de la Real Academia Española, pues podría haber cogido el otro, el Oxford, el del inglés. No, pero hoy toca hablar de qué dice la RAE de la palabra motivar. ¿Qué entradas? Bueno, pues tiene 4 entradas esa definición, esa palabra, ese término. Y la primera es dar causa o motivo para algo. La segunda, dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. La tercera, influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. Y la última es estimular a alguien o despertar su interés. Bueno, antes de que pienses que esto no es el podcast que sueles escuchar habitualmente y que si se me ha ido la cabeza y si esto lo va a tomar ahora Pérez Reverte, no te preocupes. Te traigo estas definiciones porque, claro, esto que decimos, ¿sabes esto cuando muchos marqueteros decimos eso de que si no te gusta vender, haz que te compren? Bueno, pues creo que esas 4 entradas, esas 4 definiciones de la palabra motivar explican ese proceso a la perfección. Claro, pero es que esto empieza a sonar a la típica teoría, ¿no? Es como cuando te dicen que hay que aportar valor, que es esa palabra ya un poquito manida, ¿no? Y al final es muy fácil hablar de cómo motivar a tus clientes a comprar, pero a lo mejor es un poquito más difícil ejecutarlo o llevarlo a la práctica, a tu caso concreto y a tu día a día, a tu propia audiencia, a tu propio negocio. Y claro, tú aquí en el podcast no estás para que te cuenten lo que puedes encontrar en cualquier lado. Tú no estás aquí para que te cuenten los cómo, sino para que te cuenten los cómo, perdón, y no los porqués, ¿eh? No, entiendo que algo de esto te motivará, porque si no te acompaña en el sentimiento si tú estás aquí por gusto. No, tú estás aquí realmente para aprender algo. Así que prepárate, porque hoy te garantizo que hoy vas a aprender de lo lindo. Es más, es que he rescatado mi mochila de la universidad, me la he vuelto a echar al hombro y bueno, pues, hasta me he vuelto a sacar los manuales de aquellos años mozos universitarios, porque hoy vas a aprender marketing de verdad. Y sí, ya sé que siempre dices, pues hombre Paco, si después de 260 episodios vas a esperar a decirnos que vamos a aprender algo, yo sé que en todos los episodios además, sobre todo cuando hay invitado, invitada, como es el caso de este episodio, siempre te digo que obviamente vas a aprender mucho, que por eso está aquí el invitado, o en este caso, como te digo, invitada de esta semana. Pero déjame que te explique por qué hoy es diferente. Y es que hoy viene una persona que es publicista, pero publicista de verdad, de las que tiene un título, bueno, yo no sé si ha hecho como yo, que yo el título nunca lo colgué, el universitario, pero de estos títulos de, no, que se la firma el rey de España, que el rey de España ha dicho que es que tiene, que ha hecho su carrera universitaria
en publicidad y relaciones públicas, si no recuerdo mal, es esa carrera, y, y que no es publicista autoproclamada después de ver unos tutoriales en YouTube o haber hecho un curso muy interesante, sino que además ha forjado todo ese conocimiento, lo ha sentado en muchos años de experiencia trabajando en agencias de publicidad tanto para marcas grandes como para marcas pequeñas. Es decir, le han expedido un título oficial, pero para aquellos que desconfiéis de la universidad, que sepas que la invitada de hoy se ha curtido en la universidad, en la otra, en la buena, en la de la experiencia. Así que en este episodio de Tienes un email nos acompaña, como te digo, Beatriz Torres, publicista, importante, y copywriter. Y lleva, te he dicho muchos años, echa cuentas, que lleva desde el año 2001 trabajando en marketing, ventas y copywriting. Si es que casi no había ni internet cuando aquello. Más de 20 años trabajando en agencias de marketing, elaborando, pues imagínate, en una agencia, bueno, imagínate, tendrás que imaginártelo, porque si no conoces el trabajo de una agencia, ya te digo que allí se curra más casi que en las pirámides de Egipto. Así que Beatriz ha elaborado infinidad de proyectos para empresas, como te decía antes, tanto grandes como pequeñas, de muchos sectores, tantos como te puedes imaginar, y toda esa experiencia pues da para mucho. Ha hecho, para que te hagas una idea, desde moda hasta productos de alimentación, pasando por la industria, incluso también administraciones públicas, proyectos que muchos de ellos además han sido galardonados con premios dentro del sector de la publicidad. Y como te digo, eso que es experiencia, pues de todo eso, Beatriz ha sacado muchas conclusiones. Y una de las más importantes es que todo negocio necesita palabras para comunicarse y vender. Como ella misma dice, el copywriting es escribir textos persuasivos orientados a que el usuario realice una acción. No a que lean y digan, uy, qué bien has escrito. No, a que hagan cosas. Y de eso, precisamente, es de lo que nos va a hablar hoy. Ese camino que lleva desde que tú escribes un email a, ¿y por qué tienen que hacer caso de esto? Y no hacer una acción cualquiera, sino cómo pasar que un email convierta a un suscriptor, lo convierta en un cliente. Beatriz, bienvenida, de verdad. Yo, te lo he dicho de récord, muchas gracias por estar aquí, y te lo he dicho de récord, que para mí es un auténtico lujazo tener a alguien, pues que, madre mía, o sea, que ha trabajado no en el ámbito digital, que también ha hecho campañas en el ámbito offline y que además ha trabajado en agencia, que eso sí que es una escuela, eso sí que, es toda una experiencia. Así que, de verdad, un honor tenerte aquí, un lujazo, y muchas gracias por haberte pasado por el podcast. No sé si me deja algo, seguro que sí, porque más de 20 años dan para mucho. Pero bueno, lo importante, bienvenida al podcast. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta pedazo de presentación. Estoy colorada de todo lo que has dicho. Y bueno, quedándome con lo último, sí que es cierto que trabajar en agencias es realmente una experiencia que se trabaja más que en las pirámides de Egipto. Nunca lo había pensado así, pero es una definición buenísima. Entonces, bueno, pues cuando empecé en una agencia offline y luego ya llegó Internet, como dices, en ese momento, o sea, es que fue reciente, y desde entonces siempre he trabajado en marketing digital. Bueno, pues es un salto. Luego hay cosas que son, cuando uno tiene los conceptos claros y tiene bien los cimientos, en realidad lo que nos han cambiado es el medio, pero no tanto las cosas que funcionan, ¿no? Y hoy estamos a hablar para una de esas que hay que hacer, ¿no? Que motivar a la gente a que hagan lo que nosotros queremos. Pero claro, habrá gente que diga, no, pero es que a mí me han dicho que aquí en Internet está todo el mundo y se mueve muchísimo dinero. Yo pongo el telediario y ahí dicen, mira, pues es que estas Navidades o cuando toque, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos grabando esto en marzo, pues la próxima Semana Santa se van a vender no sé cuántos billetes de viajes online, ¿no? Y dice, bueno, pues esto tiene que ser muy sencillo y encima hasta parece barato, que para que no se ha puesto con esto. Sí. Pero fácil, la cosa me parece, y rápido y de todo. Exactamente, pero claro, lo que parece no es. Así que, ¿por qué hay que motivar a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Porque la gente no regala su dinero tan alegremente. Pues mira, la gente no regala su dinero porque cuesta mucho ganarlo y porque hay una cantidad de competencia, cada vez mayor. Entonces, ¿qué tienes tú que te diferencia de los demás? ¿Por qué elegirte
a ti, si me fío de ti. O sea, hay muchos frenos, muchas objeciones que hay que rebatir y, por un lado, hay que rebatir esas objeciones y, por otro lado, motivar, que es lo que tú decías, Ujú. a la compra. Entonces, para que lleve a dar esa acción que nosotros queremos, tenemos que atacar tanto lo uno como lo otro para que nos elijan a nosotros y no a nuestra competencia. Muy bien. Pues yo me estoy acordando cuando yo trabajaba en tienda física, y claro, daba igual lo que quisiera vender, ¿eh? Si tanto si era muy caro, como si era muy barato, como si era un producto exclusivo. Yo si había algo que funcionaba, era que todo el mundo, independientemente de lo que quisiera comprar, pues había que hacerle sentir como que, bueno, como que tú no atendías a nadie más, como que ese día era solo para esa persona y que además eso que se llevaba es como si no trabajamos en el mundo en el que vivimos ahora, que es todo fabricado y repetido y copiado. No, no, como si se llevaran un Picasso. Esto, ¿cómo podemos hacer sentir en nuestros correos a la gente especial, ¿no? O sea, que sientan bueno, ¿cómo hacerles sentir especiales antes de que realicen la compra? Pues, bueno, una de las técnicas más usadas de copy es siempre hablar al tú, ¿vale? No Ujú. hablar a una Muy bien. generalidad de personas, porque cada uno leemos el email en la soledad de nuestra pantalla del ordenador. Entonces, aunque tú Exactamente. sepas, me lo invento, que tienes una lista con unos cuantos miles de personas, cada uno lo vamos a leer de forma individual. Y nada nos gusta más que, como te dices, sentirnos especiales y sentir que nos hablan a nosotros. Eso es la primera forma de enganchar realmente, ¿no? A quien te está leyendo. Y luego lo que tienes que hacer, lo que tú has dicho, es completamente cierto, hacerle sentir especial, hacerle sentir que realmente le entiendes. ¿Entiendes ese problema que tiene, lo difícil que lo está pasando, lo que le está costando decidir, etcétera? Tú tienes que empatizar absolutamente, tienes que hacer sentir que esa empatía es real. Y además, es que ¿por qué no va a ser real? Si cuando tú quieres vender algo, partimos de que la venta es buena, tu solución es buena. Mm. Entonces tú crees que realmente sí que le vas a ayudar a que solucione ese problema que tiene. Por lo tanto, está el hablarle al tú, el hacerle sentirse especial y el empatizar con su situación actual para generar confianza. Porque sin confianza no hay venta. Exactamente. De hecho, has dicho algo muy importante, porque da igual que tú, o sea, que tú, cuál sea el tamaño de tu base de datos. Yo aquí en el podcast siempre digo que al final es una relación uno a uno, porque yo no quedo con la gente para decir, hey, chicos, quedamos en mi bandeja de entrada y vamos a leer mi correo. No, no, el correo es un acto íntimo. Es decir, estoy yo solo delante del ordenador con mi correo y espero que se dirijan a mí. Y esto que has dicho me parece interesantísimo, porque dices, bueno, pues de qué manera tan tonta, con que seamos conscientes de cómo está leyendo nuestro suscriptor los correos, en qué situación se encuentra, parece tan cotidiano como esto, que con lo que hacemos nosotros mismos, ¿no? Que es leer el correo en soledad. Bueno, pues que no estemos pensando los mensajes pues como en las redes sociales, ¿no? Que parece que estamos en la plaza del pueblo y tenemos que hablar para un auditorio. No, no, aquí, aunque tú tengas 1000 correos, 10.000 correos, 100 correos, da igual, tú tienes que hablar cuando tú escribas como si solo escribieras a uno de ellos, ¿no? Porque en el momento en el que tú cojas y no y vamos, y parezca que allí hay como más gente, no sé si a ti te pasa, Beatriz, pero es como que yo cuando a veces que leo correos y empiezan a hablar de nosotros, de sois, no de nosotros, sino de vosotros, ¿no? Como que dirigiéndose a mí, y es como que es como diciendo, pero aquí quién más hay, espérate, ¿con quién estoy, no? ¿Con quién Claro, comparto, no? ahí ¿Qué grupo es este, no? cuando tú escribes un email, lo que quieres es que esa persona se sumerja en el ambiente que tú quieres crear en ese email, en el ambiente con la historia, etcétera, como tú decidas escribir ese email. Si tú de repente hablas al sois, vosotros, esa desconexión, o sea, surge la desconexión. En ese momento que has creado ese ambiente, de repente ¡pum!, surge un ¿hey, qué es esto? Esas cosas que son como imperceptibles, pero que el cerebro humano las percibe. Entonces ya te genera ruido, te rompe ese ambiente creado. Exacto. De hecho, has dicho el vosotros, voy a ir al nosotros.
yo siempre digo que el nosotros, cuando escribimos los emails, cuando decimos nosotros, yo siempre digo que hay un pequeño síndrome del impostor, ¿no? Es como que nosotros, ¿no? Y es como que no te atreves a poner la cara, ¿no? Pero es, imaginemos que es real, que es un equipo de gente, ¿no? Y tú quieres hablar en nombre del equipo. ¿Tú recomiendas hablar de nosotros o en cualquier caso siempre recomiendas que los emails se escriban en primera persona pero del singular? A ver, aquí entra, como siempre, en todo lo que hacemos, la estrategia de cada cual. Entonces, yo tengo gente que trabaja conmigo, pero hablo de mí. De vez en cuando sí que digo, oye, pues a esto me ayuda no sé quién o tal, pero hablo de mí. Y hay personas que tienen un equipo y que hablan de nosotros y a mí siempre me llama la atención. O sea, mi cerebro involuntariamente se queda con eso, igual que hay no sé cuántas palabras en un mail, pon 500, 600, las que sean, pero esa pum me destaca por encima. Entonces, a mí no es algo que especialmente me guste, pero entiendo que si gente que lleva en esto muchos años lo hace, tendrá su estrategia y nada que objetar. Pero a mí me rechina. Sí, a mí me rechina, por eso te lo preguntaba también, ¿no? Porque es como diciendo, vale, pero ¿y entonces quién me ha escrito? O sea, de eso es nosotros, ¿no? ¿Quién está detrás de este correo? Yo entiendo que para que nuestros suscriptores compren, obviamente, pues tienen que buscar algo. ¿Qué busca la gente a la hora de comprar? O a la hora de leer un email, ¿qué es lo que buscan? O al revés, ¿qué no les gustaría encontrar? A ver, buscan, bueno, los emails buscan entretenimiento. Por un lado, buscan entretenimiento. Por otro lado, buscan eso que has dicho antes, valor. Buscan aprender algo, pero de una manera entretenida, ¿vale? Si tú te pones a hablar como un profesor de la universidad desde tu palestra, ahí no vas a generar esa conexión. Entonces, por un lado, quieren esa cercanía, quieren ese entretenimiento y quieren aprender algo que les sea útil. Y también depende de qué negocio esté hablando. Yo soy copy y hablo de esto, pero si yo, por ejemplo, tuviera un e-commerce, tendría que solucionar otros problemas, ¿no? Entonces, ahí vamos un poco a esos motivadores ocultos, lo que está detrás, que es un poco lo que comentabas al principio, del impulso de compra, del acto de compra de cualquier persona, que son los deseos ocultos, ¿no? Y que hay, se habla de 12, bueno, algunos, la lista puede ser 11, 12, 14, depende, pero más o menos 12. Entonces, siempre hay deseo, hay algo que solucionar detrás, hay algo que yo quiero, que puede ser reconocimiento, que puede ser otro motivador muy común, es una mejora en la vida, otra puede ser la seguridad, ya depende del producto o del servicio que yo esté vendiendo, qué motivadores tengo que atacar, porque los seres humanos que nos creemos tan especiales, funcionamos de una forma muy común, en nuestro cerebro, nuestra psicología es muy común y esto está estudiado, entonces ahí es donde debemos atacar. Me gusta esto que traes porque es que me reía porque me ha recordado una anécdota de esta misma mañana. Y yo comentaba con mi mujer, pues estaba comentando pues la típica charla de camino al colegio, que tantas buenas newsletters da estas conversaciones. Y claro, es como que dentro del mismo tema de conversación, cada uno de mis hijos tenía un enfoque totalmente distinto, ¿no? La frase era la de, ojalá, es que cada persona es un mundo. Y es verdad, pero claro, pero en realidad no. Es decir, ahí hay una esencia que nos reconoce como seres humanos, que hace que tú puedas andar con el mundo, pues pudiendo confiar en la gente y demás, porque sabes que hay una especie de base común o de acervo común, ¿no? De cosas que si tú sabes que si haces determinada cuestión alguien se va a enfadar, si haces determinada cuestión sabes que le va a gustar, bueno, pues no siempre acertamos. Es verdad que cada persona es un mundo, pero que hay un mundo común a cada una de esas personas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es verdad que esto de, claro, ¿cómo compatibilizamos esto de, joder, pues al final somos todos muy parecidos con hacer sentir especial a la gente? ¿Cómo podemos compatibilizar esto? A ver, volvemos a lo que decíamos, que no hay nada que nos guste más que sentirnos especiales, ¿no? Que nos hablan a nosotros. De hecho, hay una frase que ahora no recuerdo, que es algo así como que nada me gusta más o nada me pone más que oír mi nombre, ¿no? Es algo así.
nada gusta más que oír tu propio nombre. Y esto es así, porque te hace sentir especial y eso automáticamente hace que tu atención se dirija ahí, que es la gran pelea, ¿no? Captar la atención. Bueno, pues así la tenemos. Pero a la vez que tienes que hablar al tú y hacer sentir que le entiendes, los miedos comunes o las motivaciones son comunes y por eso están estudiadas. Quiero decir, todos tenemos miedos a perder cosas, todos queremos de alguna manera tener estatus, todos queremos tener bienestar físico y emocional. Entonces, todos, la mayoría, por no decir todos, queremos ese sentimiento de juventud, de mantenernos, ¿no?, vitales, jóvenes, o que abarca muchísimo, o pertenecer a una tribu común. Esas son necesidades básicas del ser humano y como están estudiadas, bueno, pues al final todos los productos y todos los servicios se dirigen a resolver uno de estos problemas y lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes para saber cuál. ¿Qué problema tienes? ¿Cuáles de estos motivadores, disparadores voy a tocar? Porque igual que decimos que el ser humano es un ser social y tenemos ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Bueno, esto es así por nuestra propia, nuestros ancestros, nuestra propia evolución. Entonces, viene dentro de nosotros, aunque haya gente que se vaya a vivir a la montaña o gente que no sea tan social como otra, pero está en la base de nuestro comportamiento humano. Y eso es lo que tenemos que trabajar con el copy y en los emails. Bueno, qué bien esto que traes, porque es la eterna polémica de pedir el nombre sí, pedir el nombre no en los formularios. Y luego la otra, la de, y una vez que lo tienes, usarlo sí, usarlo no. Pues mira, Mójate. Yo no lo uso. O sea, me mojo al 100%, no lo uso, salvo en, bueno, contadísimas excepciones, te diré a lo mejor un mail de cada 1000, porque no lo uso. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que transmite un sentimiento, entre comillas, de falsedad. O sea, al final todos sabemos que está automatizado. Que si yo leo un mail que pone hola Beatriz, pues no me están llamando Beatriz, la persona que me lo está escribiendo. Es más, si yo escribo, cuando me suscribo Beatriz con B minúscula, me va a aparecer Beatriz con B minúscula cuando mi nombre se escribe en mayúscula. Entonces, para mí es como rompe un poco esa magia de la que te hablaba hace un rato. Hay gente que lo usa y bien está, cada uno sigue su propia estrategia, pero a mí me parece como que es más real no usar el nombre. Es que es complicado utilizarlo. Yo aquí tengo sentimiento encontrado, lo confieso. Hace muchísimo que no lo uso para mí. Mis clientes muchas veces lo piden. Te voy a decir una cosa en la que no estoy de acuerdo y es que creo que a veces damos por descontado que la gente sabe cómo funciona esto y hay mucha gente que lee un correo con el nombre y se cree que es magia. Pero es verdad que después de la pandemia la gente que a veces es más consciente de muchas cosas supuso una madurez del mercado brutal. Pero, claro, yo le digo a los alumnos de la comunidad remitente, siempre les digo, si lo vais a usar, lo primero que sepáis que esto lleva una tarea detrás y es que tenéis que limpiar la base de datos. Es decir, cada X tiempo tenéis que entrar y repasar, porque ya no es que, no sé si a ti te llaman Bea, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí no vas a llegar, pero es que hay gente que te pone el nombre, los apellidos y el DNI no, pues porque no le cabe. Pero o el apodo. Bueno, pero a mí eso no me disgusta, porque de hecho, yo no sé si en el momento que salga el episodio ya lo tiene implementado, pero el otro día comentaba con mi equipo y digo, me gustaría poner en los formularios, donde pone el nombre, que ponga con el que te llaman para comer, ¿vale? Es decir, que como diciendo, oye, a mí no me llaman Francisco para comer. A mí me llaman, bueno, a mí me hacen la broma en casa de te llamas Paco, te llamas para comer, ¿no? Pero que en realidad es pues vea, a lo mejor eres Carmen, pero te llaman, yo qué sé, Mamen, o te llaman Concha en vez de Concepción, ¿no? Si consigues una base de datos de ese punto, ya tienes un paso dado, pero esto es muy difícil, sobre todo cuando tienes una inmensa lista, no tanto por el trabajo que te lleve, que no es tanto, sino porque acertar con el apodo, no, la gente muchas veces ve un formulario y se pone súper formal, entonces dice, sí, a mí para comer me llaman Bea, pero yo aquí voy a poner Beatriz, ¿vale? Y es verdad que te puede más o menos chocar.
Pero luego, sobre todo, es no abusar de ello. No ponerlo, por ejemplo, en el nombre, ¿no? Que pones hola y el nombre. Y dices, joder, tío, Sí, o sea, que nada es como, no sé, ¿no? eso es. Y luego, además, o sea, que hacerlo de forma natural. Yo creo que si lo consigues introducir de forma natural, sí tiene un peso. Pero claro, hay un abuso de esto, claro, que hace como que, bueno, eso se pierda. Y es muy difícil encontrar ese momento, incluso diría más, muy difícil encontrarlo en español. ¿Sabes? Porque yo en inglés hay veces que lo ves usar y dices, o encaja muy bien, pues ¿por qué? No Es que en tiene inglés todo género. suena bien. Claro, entonces sí, es como otra. Bueno, aparte que a lo mejor estás leyendo un email en español o en inglés y pone Paco y te choca, ¿no? Porque no es un Claro. nombre que tengas asociado al inglés, ¿no? Y es como, tío, pues me ha llamado la atención, ¿no? Me has despertado, me estaba durmiendo y me he despertado. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que en cada vez usarlo menos. Siempre has dicho otra cosa, ¿no? El poder que tiene esa palabra. Tú vas en una calle ahora mismo concurrida, gritas un nombre y todos los que se llamen igual se van a dar la vuelta. O sea, es decir, que ese poder que tiene el nombre no lo tiene ninguna otra palabra. Pero es tan difícil utilizarlo que a mí cada vez me cuesta más, sí. Porque Estoy de puede producir acuerdo el efecto contigo. contrario, que es lo que tú decías, ¿eh? Es decir, no, es que como lo utilices mal, le has echado, o sea, has convertido algo natural en algo completamente artificial, ¿no? Y es como, no, ya genero desconfianza. Eso es. Si se usa, hay que usarlo dentro del texto en un momento que tenga realmente sentido y que la persona se dé cuenta de que, o sea, pone su nombre, pero pase de largo. Mm. Quiero decir que el sentimiento que se queda es bueno, pero que no se detenga, que su cabeza no se pare ahí, sino que siga en el transcurso del texto, así de Mm. natural. Mm. Sí, porque además si no se produce todo lo contrario. Yo es que creo que la gente lo mete como que eso tiene que ser lo que defina la venta y no, al revés. Cuidado, no te la juegues Claro. tanto con el nombre. Yo luego también tengo una frase, pero esto es una creencia limitante mía, ¿eh? Que es la de, ¿cómo te van a dar el dinero si no sabes ni el nombre, ¿no? No, 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 Pero, no, no, pero no, bueno, no. estamos hablando de otra No, no, cuestión. no. Y a mí cada vez, ya te digo, o sea, lo sigo pidiendo en los formularios ya casi más por defecto que otra cosa, porque sé que convertiría más si pusiera solo el email. O sea, conseguiría seguramente un porcentaje mayor de conversión a suscriptor. Y lo tengo por defecto, pero hace tanto que no lo uso que no hay día que no me tiente tal. Lo otro, ya te digo, el avance último ha sido el decir, bueno, a ver si alguno es capaz de ponerme el mote, ¿no? O el apodo, ¿no? Ujú, el apodo, sí, Y sí. tal. Pero tengo mis dudas, que la gente, porque bueno, habrá de todo, ¿no? O sea, sobre todo cuando es Bueno, alguno ya peor. sabes que esto es la ventaja que tenemos, prueba, error, prueba, error. Sí, sí, Podemos probar exactamente, absolutamente todo. exactamente. Pero bueno, me has empujado un poquito más que a lo mejor el paso va a ser quitar el nombre de los formularios, déjame correr y ya de lo demás ya nos iremos encargando. Cuando tengas que poner el nombre, ya que vaya junto con los números de la tarjeta Eso. que ese es el nombre bueno, ¿no? Claro que, bueno, pues hablando de esto, claro, dices, bueno, pues ya hemos visto que hay que hacerle sentir especial, ya hemos visto que, bueno, pues alguna cosita que puede buscar la gente a la hora de acercarse a nuestros emails, pero claro, solo con entretenimiento es difícil que nos vayan a comprar, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que la gente, cuando te voy a hacer la pregunta que qué es lo que la gente compra, pero me refiero que, ¿qué es lo que lleva a ese impulso de decir, bueno, voy a ir a buscar la tarjeta? La voy a meter. Es decir, porque es un proceso consciente. Para mí, no sé, yo. No es un momento de, no, me has pillado un poquito aturdido. No. Hay que hacer un gesto consciente de coger la tarjeta, introducir los números, introducir el nombre. Encima ahora hay que hacer la doble verificación del banco, te salta una notificación del móvil. Bueno, ¿qué lleva a, me estás entreteniendo? Voy a hacer todo este proceso. ¿Qué es lo que la gente compra? Mira, me parece muy importante decir que una compra por email nadie te la hace ni el primer día, ni el primer mes, y, Ujú, y veremos si al sexto mes, ¿no? Entonces, quiero decir, a no ser que tengas una autoridad brutal, ¿vale? ujú, Esto es así, es como todo, hay gente que tiene una autoridad brutal y esto pasa, pero el copywriter o el profesional del marketing medio, pues esto no pasa. Entonces, ujú, ¿qué es lo que lleva a que alguien te dé la tarjeta? Muchos emails. Eso es lo primero, muchos emails en los que vas a tocar historias entretenidas, historias más personales, historias más emocionantes, vas a aportar valor, en otro vas a mostrarte enfadado, o sea, en lo que un montón de emails en los que vas a contar diferentes historias, vas a aportar valor desde diferentes ángulos y vas a tocar esas motivadores desde diferentes ángulos, ujú, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante y esto
bueno, yo creo que hay, bueno, yo sé que hay muy poca gente que lo hace y que la gente que lo hace lo trabaja mucho mal, muy mal, quiero decir, cuando tú te suscribes a una lista, la gente empieza a contarte su vaina directamente. Yo soy fiel defensora de una secuencia de bienvenida, pero no una secuencia de un mail de hola, estás en mi casa, voy a escribirte mucho, date de baja si quieres y poco más. No, yo hago una secuencia trabajada. Yo ahí genero un engagement brutal. La tasa media de apertura de mis correos pues varía entre el 40 y el 50% y no vendo nada. Algunos más del 60%. Y no vendo nada. La gente solo, son 5 mails, vendo al último, y la gente solo los lee porque le engancha la historia. Porque no hay nada que comprar, no hay clic. Entonces, para mí eso es muy importante, porque generas confianza y generas engagement. Y a partir de ahí, trazas una estrategia de email. En mi caso es de lunes a viernes, otros 3 días, otros 7 días. Bueno, la estrategia de cada uno tenga, y hay que tocar 1000 ángulos, todos. Al ser un impacto tan frecuente, con una repetición tan alta, tienes que trabajar el entretenimiento, sí. El aportar valor, sí. El atacar a tu dolor, sí. El luego dar cremita porque te he metido el dedo en el ojo, te hace sentir fatal. Y venga, bueno, voy a ser un poquito buena y simpática y voy a hacerte reír, también. Y todos estos motivadores, que no sé si quieres que los vayamos nombrando o cómo quieres hacer, pero todos estos motivadores también desde diferentes ángulos. Esto consiste en decir lo mismo de 1000 maneras diferentes. Y tienes que solucionar, evidentemente, el problema que tiene esa persona. ¿Por qué está? Porque te conoce como marca personal, porque vendes un servicio que le interesa, porque vendes un producto que le interesa, por lo que sea. Bueno, pero tiene que entrar en tu universo, tiene que conocerte, tiene que confiar y tiene que hacer ese acto consciente, pero no lo va a hacer con un email. Un email va a ser el motivador, pero el trabajo se viene haciendo desde cientos de emails o decenas de emails atrás. Eso creo que es muy importante saberlo. O sea, no hay un email que venda, hay un email que dispara la venta. Hay muchos antes. Qué bueno esto. Esto me encanta esto que has dicho, porque ante una pregunta como la que te he hecho, lo normal es que alguien hubiera respondido con, pues es que en este mundillo ya sabes cómo es este mensaje de los 3 motivadores que, las 12, no sé qué, y realmente, o sea, un mundo muy acotado, muy de, como de verdades absolutas, ¿no? Sí, Y has dado un enfoque extraordinario, que es el de, no, o sea, sí, yo compro el día X, pero hay toda una tarea detrás de empujar y empujar a la compra. Digo empujar en el buen sentido, no de insistir, sino de, te estoy hablando de lo mismo, desde 1000 ángulos distintos, y al final, evidentemente, un día, por lo que sea, eso ha cuajado, pero no es porque eso sea lo definitorio, sino que posiblemente es la gota que ha colmado el vaso de la confianza, ¿no? Y has hecho una buena estrategia y has estado atacando y atacando y atacando desde 1000 ángulos, y en ese día dice, joder, que sí, que me has convencido y ya está. Pues has hablado de engagement y claro, entonces lo que hay detrás de todo esto es que lo importante es no ir perdiendo gente por el camino. Es decir, no es una carrera con prisas, es más bien un largo paseo, ¿no? A ver, sí, es un largo paseo. La gente que se da de baja, duele, tienes que aprender a que no te duela tanto, porque esa persona no te va a comprar. Y si se queda en tu lista, tú ya sabes que las herramientas cuestan dinero por la cantidad de leads que tienes dentro, entonces es una manera natural de que esa lista se limpie. Porque ¿para qué quieres gente dentro que no te va a comprar? Cada uno tendrá su motivo, porque no le convences, porque le aburres, porque no le caes bien, porque al final eso que vendes, pues mira, que no me da tal. O por lo que sea, no importa, pero la cuestión es que ¿duele perder gente? Sí, hasta cierto punto. Es una forma natural de que esa lista se limpie. Por lo tanto, es una carrera de fondo, lo es, pero que se vaya gente es normal y hay que verlo así. Hay que dejar ir. Por supuesto, y agradecer, o sea, es que es eso, es como cuando gente te dice, no, es que tengo 10.000 seguidores en no sé dónde, y
¿Cuántos te leen? ¿Cuántos ¿Cuántos van les a...? apareces? Exactamente. Primero, ¿cuántos te ven? ¿A cuántos les agradeces? Luego, ¿cuántos te leen? Luego, ¿cuántos van al sitio que tú le estás poniendo el enlace? En fin. Entonces, hay mucho ruido con el bulto. No, cuantos más mejor. A ver, mejor sí, pero cuantos más cualificados. Exactamente. Aquí hemos hablado muchas veces de la teoría, Juan, nunca me sale el nombre, pero el manifiesto este de los 100 seguidores reales, creo recordar que se llamaba, que es, bueno, tiene también, Sí. bueno, creo que ahora lo han actualizado a 1000, creo, Mm. pero que en realidad realmente no necesitas caerle bien a todo el mundo, sino que solo Es necesitas imposible. una pequeña porción de un pastel inmenso que es el pastel de Internet. Aún así, yo voy a insistir y voy a ir un paso más allá, porque, claro, no hay que aferrarse a las bajas. Bueno, pero vamos a pelear un poquito por ellas, como generamos una comunidad de gente que nos quiera un poquito. No, o sea, ha quedado claro que no nos vamos a tomar por lo personal cuando se dan de baja y nos dicen que es que somos unos pesados. Pero bueno, vamos a pelear un poquito por ese amor. Entonces, ¿cómo podemos generar una comunidad con nuestros suscriptores? Mira, yo creo que te voy a decir algo, me vas a decir, bueno, vale, pues sí. Pero A mí es que me cuesta mucho tirar. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero vamos a pelearlo un poquito. Digo, bueno, ¿qué podemos hacer para que, bueno, pues aumentar un poquito ese pequeño porcentaje? a ver, yo creo que primero lo consigues mediante tu marca personal. Por lo tanto, yo creo que nada es más auténtico que tú seas como tú eres, ¿vale? O eso es, como es lo que yo creo, es lo que yo hago, ¿vale? Entonces, primero, que te sigan porque eres tú y que se queden ahí porque conectan contigo. Ujú. Luego, por supuesto, tienes que venderte, pero tienes que venderte de una manera que, que de alguna forma se sientan cómodos. La venta incómoda, está bien decirte, oye, voy a vender y esto es así, y si no quieres te vas, claro que sí, pero la cuestión es que a la vez que vendes, estés derribando esas objeciones, a ver, por algo se habla de la temperatura del tráfico. Por eso tenemos que pasar de tráfico frío o templado a tráfico caliente. Ese es el viaje que tenemos que hacer. Y ese es el pequeño goteo que vamos a hacer con nuestro contenido, ¿vale? Con nuestro contenido persuasivo. O sea, esto no consiste en escribir, ni en escribir bien, ni en escribir bonito. Es que es lo que tú decías al principio. Esto es escribir para llevar al usuario a que realice una acción. Entonces, a mí puedo ser la mejor escritora del mundo y no vender a través de email porque no conozco las técnicas de escritura persuasiva. Esto se trata de mezclar un poco el entretenimiento, mezclar un poco el valor y generar ese engagement, esa palabra que sí, que está en inglés, ¿vale? Enganchar a la gente, que Comprometernos, vamos, sepan, para que nos entiendan, ¿no? eso es, que sepan que tus emails, que sientan que conectan con ellos. Yo no os cuento storytelling en todos los emails, tanto que se habla ahora, no hay que enganchar las historias. A ver, eso es un recurso, ¿vale? Entonces, Exactamente. Ujú. hay días que sí que siento que va en línea y hay días, pues que no, que voy a saco y ya está. Y eso también lo puedes medir y puedes ver cómo está funcionando tu lista. Entonces, yo creo que al final sí que hay una base de entretenimiento, sí que hay una base de honestidad, entiéndeme, porque también es una palabra muy denostada últimamente, de honestidad, de realismo, de ser como tú eres, de que conecten contigo, con Paco, y no con el personaje de Paco, ¿vale? Sino que sepan que lo que estás diciendo, que eres, hay un dicho por aquí que eres como comes, o sea, tal cual, ¿vale? Y ya está. Entonces, a quien le gustes bien y a quien no, que se vaya. Ellos que se queden, de verdad, poco a poco van a acabar confiando en ti. Pero Importante esto. si trabajas técnicas de escritura persuasiva, escribir un email por escribir no es la técnica, no es la estrategia, más bien. Ujú. Me encanta que digas eso, porque se me llena la boca siempre de decir que la gente confunde los medios con los fines. Escribir no es un fin, es un medio, efectivamente. Correcto. Es como con el email diario, dices, no, incluso yo esto lo he visto, y tú lo has tenido que ver también porque estás en el sector, especialista en escribir un email diario. Digo, ¿y? Pero no confundamos, pero sí, vale, escribes un email todos los días, pero eso no es un fin.
pues será un medio. O sea, pero especialista en escribir un email al día, ¿qué tiene de especial? Pues escribes uno, luego escribes otro y así de lunes a domingo, ¿no? Pero claro, la gente olvida que hay un paso previo. Incluso tú has hablado de temperaturas del tráfico, de que el mensaje tiene que cambiar, de que hay que darle distintas cuestiones. ¿Y cómo se obvia esto de la estrategia, ¿no? Decir, no, pero si es que vale, antes de sentarte a hacer nada, ¿qué quieres hacer, no? Digo yo que es lo que tendrá que haber detrás. ¿Qué quieres hacer a un nivel profundo, que es el de vender? No, sí, pero a ver, ¿qué vas a hacer, no? Antes de sentarte a escribir. Tú que estás en el mundo del copywriting, vamos a enfocarlo ahí. Pero ¿no crees que hay como ahora como mucha fiebre de copywriting? Porque es como, sí, esto es de escribir, ¿no? Claro, escribir nos enseñan a todos en el colegio, ¿no? Y escribir un email, ni te digo, es lo primero que aprendes cuando entras en Internet, por decirlo de alguna manera. Yo por lo menos fue lo primero que hice, enviar un email. La primera vez que entré en Internet, bueno, entrar en Terra, abrirme un correo de esos de Terra y enviar un email, ¿no? Eh, y al final, tú no tienes la sensación de decir, ya, pero es que te estás quedando en la mitad del camino, porque es como, vale, pues ya tengo la pala, y ahora qué vas a hacer con la pala, ¿no? Total. Mira, eso lo de Y luego, espera, no quiero que se me olvide que has abierto otro melón que es el de la honestidad, que hay que cerrarlos. Vale, pues no, vamos, pendiente. Mira, yo digo dos frases. Una, no es magia, es estrategia, ¿vale? Para que se creen que aquí somos creativos, se nos ilumina la bombilla y creamos no sé qué. No, Sí, que estamos como en la agencia, ¿no? Que nos dejan una sala con una pelotita para que nos inspiremos. Eso, y de repente dices, ¡eureka! Pues no. Vale, y luego también digo eso de estrategia, bonita palabra, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente la obvia, incluso los emprendedores digitales, los propios copies, ¿vale? Sí. Muchos, por supuesto, no todos, vamos a entendernos, esto es un poco hablar en general. Pero ¿por qué cuesta? ¿Por qué la gente la obvia? Porque cuesta tiempo, porque no es inmediato, porque tienes que pensar y a lo mejor tienes que dedicar muchas horas, muchos días, a trazar una estrategia. Y claro, es que eso estamos acostumbrados a hacer, y eso que requiere pausa, estás haciendo, pero estás en pausa, no estás accionando, no estás escribiendo un mail, no estás haciendo, pues entonces no, ¿vale? Y es la base de todo. Yo ahora mismo acabo de cerrar un programa que empiezo con emprendedores desde las bases del negocio, definir las bases del negocio. Y la gente, a ver, hay de todo, pero hay gente que a mí me acaba diciendo, ¿y esto vas a hablar? Digo, ya, pero es que, ¿y cómo quieres montar tu negocio? Te sientas, coges el ordenador, no, te vas autónomos, ya estoy dado de alta, me abro el ordenador y empiezo a hacer. ¿Vas a hacer qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Pues, ¿para quién? Para todo. Entonces luego dicen, no, es que todos los copies suenan igual. Claro, es que queda todo el trabajo por detrás, eso que no se ve, que es lo que da solidez a todo, es lo que falta. Y ahí está la estrategia. De hecho, has dicho, es que el problema de la estrategia es que requiere tiempo. Y yo te voy a añadir, y saber qué estás haciendo, y bueno, esto que has dicho tú al final, ¿no? Y no estar copiando lo que hacen otros, ni buscar fórmulas, ¿no? Que la fórmula está muy bien, a todos nos sacan del paso la fórmula, Claro que sí. pero cuando sabes por qué camino estás andando, es decir, que pero no es la fórmula a la base de la estrategia, ¿no? Y a veces confundimos es que esta secuencia vende, o sea, es para vender esto, o no. Es que, no, primero que sepas a quién, cómo, de qué manera, y luego apóyate, oye, todos tenemos herramientas y todos tenemos días menos inspirados. Y te voy a ir un pasito más allá, y esto ya también te lo voy a enlazar con la honestidad, aunque también quiero hablar de otro tema, con lo del personaje, que me ha llamado la atención, ¿no? Pero es el tema de decir, claro, requiere tiempo y el problema es, cobramos barato. Y entonces cuando no tienes tiempo, y es cuando entonces lo primero que te quitas es la estrategia. Y yo, mi experiencia en formaciones online es que cuando empiezas a hablar del cliente ideal, de la estrategia, de qué quieres vender, o sea, todo esto que tú estás contando, que tú tienes un programa, no recuerdo el nombre, pero es un programa de mentorización, si no recuerdo mal, Sí, mentoría para negocios de copywriting. Claro, y la gente se acaba diciendo, no, si yo he venido aquí con lo que tú decías, ¿no? A escribir. Ya, claro, pero cuando dicen que hay una alta tasa de abandonos en formaciones, mentorías y demás, mi experiencia es que el abandono se produce justo aquí. No son capaces de ir al siguiente paso ya, pero es que para que se produzca, entre comillas, la magia, ¿no? No, como decías tú, no, es que no hay magia. Es que hay un trabajo previo
en el que cuando tú estás eligiendo las palabras adecuadas, es que solo pueden ser las adecuadas y solo puedes hacer una elección porque previamente has definido a quién te estás dirigiendo, ¿no? Y claro, todo este mundillo de las fórmulas, de los secretos, voy a hacer un pequeño homenaje a mi gran amigo Rafa Casas, ¿no? Cuando dice aquello de los 3 secretos que me contó un esquimal en Groenlandia, que había venido del Amazon, que se lo contó un chamán del Amazonas, ¿no? Pues todo este tipo de mensajes, ¿no? Parece como que buscamos las claves rápidas, breves, y bueno, eso a lo mejor puede estar bien para enseñar solo a un cliente que no es marketero y que, bueno, tampoco tiene recursos para contratarte y tiene que salir del paso. Pero tú como profesional no puedes, no puedes aplicarte eso, ¿no? Es decir, tú tienes que tener un trabajo detrás pero aunque solo sea para poder decirle al cliente qué has hecho ese mes y qué has conseguido. Porque si no Claro. tienes estrategia, ni siquiera sabes de dónde has partido, ¿no? Y bueno, esta reflexión así un poco off the record, también para hablar de honestidad, ¿no? De cómo tienes que mostrarte. Y decías lo del personaje, pero yo no sé hasta qué punto el personaje, si realmente es parte de la estrategia, el personaje, ¿cómo ves este tema, ¿no? Bueno, yo no soy esta persona, ¿vale? Pero es que mi estrategia se basa, no sé, estoy pensando ahora, no sé si es el caso, no sé si nos escuchará, pero espero que no, pues, porque lo mismo se enfada, pero estoy pensando en Risto Mejide, ¿no? Que todo el mundo dice que no es como se muestra en la televisión, ¿no? Que luego él es otra persona, pero él ha construido un personaje, ¿no? No sé cómo ves tú esto. Y además, desde tu visión, de tu experiencia profesional, ¿cómo ves esta jugada? Esto me de publicista. Sí, efectivamente, también, Ay, efectivamente. a ver, evidentemente excepciones siempre hay, ¿vale? Y menos mal y bien está. Pero si Risto ha elegido hacer eso, responde a su estrategia. Y más siendo publicista, este tío no hace nada sin una estrategia detrás. Entonces ya está. Decidió apostar fuerte por eso y le ha salido bien. A lo que yo voy cuando hablo de mostrarte tal cual eres, en el mundo del marketing digital y en concreto, si queremos, en el del copy, todo esto tú lo sabes y estarás harto de hablarlo igual que yo, pues el famoso Isra Bravo, que Ujú. lecciones de mini Isra Bravo que le copian y tal, y que no triunfan. ¿Por qué? Porque si tienes al original, ¿para qué te vas a ir a la copia? Está claro. Y la gente se da cuenta de que te estás sumando a una moda. Eso es lo malo. Eso es lo malo de las modas, que uno la lanza y otros en miles dicen, pues esto le va a la mitad, pero si no eres así, ¿cómo te va a valer? ¿Y para qué? O sea, entonces al final, por eso digo que no hay nada mejor que ser auténtico. Eso Ajá. es así. Y ya está. Entonces, si lo conoces en persona, es que ves que es así. Con lo cual, no está impostando absolutamente nada. Lo que pasa es que fue el primero que se atrevió a hacer eso, que es diferente, ¿vale? Entonces, yo soy, y esto también se aprende con la experiencia. Yo empecé mucho más formal, mucho más correcta, mucho más tal, porque crees que es lo que tienes que hacer. Y a medida que vas adquiriendo experiencia y te vas soltando, pues vas dejando salir a tu yo más yo. Y vas hablando de cosas más reales y con otro lenguaje. Y eso es lo que realmente conecta con las personas, porque a ti te pasará, a mí la gente me responde correos. Ujú. Y ahí es cuando Y sabes que cuanto estás más tú conectado. eres, más responden. Efectivamente. Y te dicen cosas de ti o de la manera que tú comunicas que ni siquiera tú has llegado a pensar, simplemente lo haces porque te sale, pero a mí me hablaban como que lo tengo por ahí, un marketing limpio, ¿sabes? Entonces, siempre me dicen que agradecen que no voy de estrellita contando que todo es maravilloso y que hablo, pues que yo también he comido mucha mierda, ¿no? Ujú. Pues eso conecta, ¿por qué? Porque es verdad. Y ya está. Entonces, si no es verdad, pues te valdrá un tiempo y al final te dejará de valer. Mm. Tiene un recorrido. Mira, a mí me ha recordado una anécdota, no sé si la he contado alguna vez aquí en el podcast, pero me pasó con un email y es que me acuerdo mucho porque me hizo mucha gracia, hace ya mucho tiempo de esto. Y fue un email que escribí y empezaba algo así, no recuerdo que luego lo que contaba a continuación, pero el comienzo era algo así como:
Era un email de domingo, eso sí lo recuerdo, porque el comienzo era, bueno, tengo que decirte que me gusta imaginar que hoy domingo, primero que estás leyendo esto un domingo y que además estás tranquilamente sentado con tu café, bueno, consultando el móvil o el ordenador porque no tienes otra cosa que hacer más que leer mi correo y que lo estabas esperando, que ya ni siquiera lees el periódico, sino que estás con el... Digo, pero bueno, yo sé que esto no es así y tal, ¿no? Bueno, pues me escribió y me dice, mira, Paco, nunca respondo a nadie, pero no he podido dejar pasarlo, digo, porque, tío, no te sientas solo, me dijo. Dice, no te sientas solo, pero que sepas que no solo con el café, sino que me fumo un cigarro mientras leo tu email. Me dijo, ¿no? Dice, así Relax que, total. dice, sí, sí, no he podido evitar, tal. Digo, pero es verdad que, bueno, pues mi email un poco de decir, oye, mira, lo que decías tú, ¿no? De no vas de estrella, al revés, ¿no? Es como diciendo, oye, que a veces te crees que tu email es lo más importante del mundo mundial y no lo es. Es decir, que puede que ni siquiera lo lean, ni Y siquiera lo eso lean no cuando lo veas tienen que cómo leer. libera, Paco. Claro, sí, sí, y le llegó a alguien de tal manera que dijo, oye, pues qué humano es que igual le di al botón responder y hay una persona al otro lado, y que fue el caso, porque además le respondí y dije, tío, que sepas que me ha hecho muchas gracias el comentario, y años después sigo contando esta historia, así que así me impactó, ¿no? O sea, ser humano y que parezca que hay una persona ahí detrás, y bueno, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Cuanto más tú seas, sobre todo cuando eres un pequeño emprendedor, porque cuando eres un pequeño emprendedor, la única manera que tienes de competir con los presupuestos grandes, con los Pues es- recursos, ya no solo presupuestos, sino con los recursos de personal, que personal es tiempo que tú no tienes, ¿no? Porque cuando hay 5 personas para hacer el trabajo de uno, se puede hacer mucho más trabajo, ¿no? Eh, Cuando la única manera que tienes de combatir eso es que te compren a ti, ¿no? Y eso pasa por ser efectivamente auténtico. Lo que pasa es que es verdad que el personaje, yo también había pensado en lo de Irra, eh, pero claro, era como, bueno, pero si el personaje es parte de una estrategia, tal cual, claro, tienes que tener claro el tema, pero aún así, creo que lo más sencillo para cualquiera es ser tú mismo. No tienes que inventar Claro, nada, es ¿no? que en este caso, aunque le han copiado a miles de personas, es que él es así. Sí, bueno, Es claro, y así. al final, sí, sí, y además hay cosas que se ven, ¿no? Yo he llegado a ver incluso copiado y pegado, y ya no solo con él, con más, incluso de antes, emails copiados y pegados. Claro, cuando tú estás en muchas newsletters y lees muchas, cuando ves 2 emails iguales, lo ves. Además, sabes cuál es el original y cuál es el, cómo era aquello de los microchips. Si no es el original, no es el auténtico, ¿no? Algo así era, ¿no? Pues esto Para que eso tiene un recorrido muy corto. mm. Bueno, tan corto lo que hablábamos antes, ¿no? De la confianza, de hacer sentir especial a la gente, pero sobre todo la autenticidad podría ser otro motivador, otro disparador que lleve a la compra, ¿no? O al revés, que también te preguntaba de qué huimos, y al final es como, bueno, pues huyo de que me estén engañando. Y si me estás engañando en lo más evidente, que es una historia que me has contado, o el tono, vete a saber lo que hay detrás del producto, ¿no? Eso es que Producto al del servicio. final nadie compra algo a alguien en quien no confía. Es que, Ujú. es más, si tu tendero de abajo, el de la tienda de chuches, no confías en él, te parece un borde y no sé qué, si hay otra tienda más allá, vas a caminar un poquito más por decir, es que este tío que no, que no. Mm. Pues entonces, ¿qué es lo primero que tienes que conseguir? Que confíen en ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues siendo quien eres. Si es fácil. Está claro. Sí, sí, ya me has recordado con eso el tendero. Aquí hay un bar, aquí en León hay un bar que es famoso porque el tío es un borde. Pero es que la gente viene para verle. Pero honestamente, yo no le conozco fuera del bar, pero tiene toda la pinta de que es que el tío es así fuera del bar también. O sea, Pues quiero decir, será, claro que sí. pero es tan borde que la gente ha hecho de eso ha hecho su marca, ¿no? Y tiene el bar llenito siempre, ¿no? Pero bueno, esto ya entra dentro de la guasa local, por decirlo de alguna manera. Antes has dicho una cosa, deseos ocultos. A mí eso me ha sonado a que vamos a remover cositas que no gustan. Es más, te lo voy a llevar un paso más allá, que es, podemos tocar los puntos negativos de la personalidad de nuestros suscriptores. Me explico, podemos apelar a envidia, bueno, al egoísmo, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que, o sea, que no estabas aquí por mí, o sea, si no estás por ti, o sea, no sé, si primero si podemos, segundo si debemos y tercero si eso funciona. Si podemos, y de vez en cuando, incluso debemos. Porque sí que funciona. O sea, hay la envidia, por ejemplo, es un motivador absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque todos los humanos sentimos envidia en algún momento de Vamos a ir nuestra todos al vida. infierno porque es pecado capital. Claro, todos al infierno, como la gula. Exactamente. Entonces,
lo que para mí hay que tocarlo cuando procede, pero hay que ser muy fino tocando estas cosas, muy elegante. O sea, quiero decir, algo que no hay que hacer nunca en ningún email, aunque toque el decirte sé que tienes envidia o sé que eres un envidioso o dejarlo ver, es no hagas sentir incómoda a la persona que te está leyendo. Y ahí entra el arte de cómo tú escribas, porque por supuesto que está bien decirlo, porque se va a sentir identificado. Y eso es un punto de conexión brutal, el que se sienta identificado contigo, con lo que dices, es lo que todos buscamos, ¿no? A través del email. ¿Tienes que decirlo si es necesario? Sí. Ala. Tienes que ver cómo decirlo para no molestar. O sea, molestar, quiero decir, molestar de vez en cuando puede estar bien. Díselo a Isra o a un gemalo. Molestan bastante y les va muy bien. Pero volvemos a lo de siempre. Ellos lo hacen porque pueden, ¿vale? Si tú no eres ninguno de ellos, vete currándote esto de otra forma, de tu forma. Y yo digo muchas veces verdades como puños que pueden hacer sentir incómodo, pero lo mezclo con el humor, lo mezclo con la ironía, lo mezclo con otro tipo de recursos que envuelven todo y dices, oye, sí, entre comillas, entiéndeme, me has llamado rabo lechón por decir algo, pero casi que no me he dado cuenta, ¿no? O me ha hecho gracia. Entonces, sí, hay que tocar la envidia, por supuesto, y el miedo es otro motivador absolutamente brutal. Y entonces, sí, hay que tocarlos, claro que sí. Obviamente, de todo esto intuyo que de hacerlo la base de nuestra estrategia tampoco demasiado. Estoy pensando que incluso para hacer, bueno, si lo haces la base de tu estrategia, también estar dispuesto a recibir el feedback que conlleva remover donde a la gente no le gusta, ¿no? Esto de las verdades incómodas, a la gente le gusta, ¿cómo es ese meme que había, ¿no? Que era una fila, una mesa, no había nadie, ponía verdades incómodas y en la otra había mentiras, no sé qué, ¿no? Piadosas. Y piadosa puede ser. Y había una cacho de fila de la leche, ¿no? Hay que estar dispuesto también un poco a pagar el precio, ¿no? De según lo que tú Absolutamente. quieras tocar, ¿no? Eso también tiene que ver con cómo es uno, ¿no? Que uno puede, dentro de esta honestidad, ¿no? Que también comentabas antes, ser honesto con uno mismo y decir, "Jo, me gustaría hacer esto, pero estoy dispuesto a pagar el precio". A ver, yo creo que hay formas de hacerlo, ¿vale? Y, por ejemplo, trayendo un ejemplo que no soy yo, pues, si tú lees a Mm, Arturo García mete el dedito en el ojo muy tranquilamente y con cierta frecuencia, pero lo sabe capear con otras cosas. O sea, sabe eso que te digo, te va a decir lo que estás haciendo mal, te va a llamar rabo lechón, pero luego te va a envolver ese mensaje con otras cosas que te van a interesar, que te van a hacer gracia, que te van a... Y ya eso queda diluido, entonces vas a decir, joder, pues sí es que al final tiene razón. ¿Sabes? Ya no es un borde, sino que es un borde que sabe, un borde que es simpático, un borde que no sé qué, ya no es solo un borde. Con lo cual se lo perdonas y lo admites. mm. Esto sería una forma de construir autoridad. Es decir, al final te lo permiten porque todo eso que rodea esa verdad incómoda te ha hecho ganar peso delante de tu audiencia. Sí, sobre todo si es verdad. Quiero decir, no hay que buscar la polémica por buscarla, porque Mm, entonces volvemos al típico marrullero, sí. tal y tal. Pero si lo que vas a decir es verdad, ahí ya estás teniendo autoridad, porque la gente sabe que es verdad. O sea, por ejemplo, si alguien se mete con que en España se pagan muchos impuestos y no sé qué, ya unos estarán de acuerdo, otros Mm, no estarán de acuerdo, unos justifican que va para temas de carreteras sociales, hospitales, bla, bla, otros dirán, ya me que me importa. Generas esa polémica, pero nadie va a negar que eso es verdad. La base de lo que estás diciendo es cierta. Luego entrará tu opinión, entrará la del otro y tienes que estar dispuesto a que te contesten o a tal y demás. Pero nadie te va a discutir que eso es una realidad. Y para mí eso es muy importante a la hora de si vas a crear polémica, no la crees porque sí, mm. sobre chorradas que te parecen a ti o a tu vecina de Porque un enfrente. día te han levantado en plan me he Eso mojeado y es. tengo que soltar en el email que no es el sitio de desahogarse, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm. Es muy diferente.
¿La polémica crea comunidad? La polémica crea autoridad y sí que crea comunidad. Más que, perdón, más que nos pese, yo no es una estrategia que trabajo especialmente. De hecho, te he dicho que venía de ser mucho más, entre comillas, buenina o correctita de lo que soy ahora. No sé dónde acabaré dentro del tiempo, pero de momento no me atrae. Pero no vamos a poner en duda estrategias de otros que sí que lo hacen y les está funcionando, como el profe Arturo, como Isra, como Luis Mujer, como mucha otra gente que sí que les funciona y sí que lo usan. A las tienes que estar dispuesto. Esto es así. Sí, no, la polémica sí que tiene precio, claro, evidentemente, porque vas a hurgar, efectivamente, y cuando hurgas, pues te puedes encontrar cualquier cosa. Me ha recordado una cosa de verdad, yo he sido muy formal, no soy muy polemista. Si es una estrategia, o sea, quiero decir, lo recomiendo como ángulo, es decir, oye, mira, si vas a estar escribiendo mucho, en algún momento te vas a tener que meter en un charco y deberías meterte en algún charco incluso, ¿no? No por norma, quizás, pero sí lo recomiendo, es decir, que no huyas de la polémica por prejuicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, joder, pero me cuesta mucho. Pero también digo, no sé si es porque uno ya se hace mayor, pero yo ya me empiezo a pasar como a los señores mayores, que ya les da igual todo. También, también. Porque decía Susan Derey, yo no sé dónde acabaré, digo, no, yo ya veo el camino que llevo. Es decir, que es el de que yo no sé si esto me lleva a la autodestrucción, pero ya hay un momento en que ya cada vez me cuesta menos callarme las cosas. También pasa, claro que me da sí. igual, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Y sobre todo te preguntaba lo de la polémica en las comunidades, por si es conveniente encontrar hemos dicho que tienes que gustarles y demás, pero si hay vida más allá de una comunidad de afines. Es decir, o si el objetivo debería ser realmente decir, no, tienes que buscar una comunidad de afines a ti, ¿no? O sea, más allá de eso, no busques clientela porque te va a costar mucho, mucho encontrarla. ¿Cómo ves tú esto? A ver, cuando hablamos de tener una base de datos para un email, hablamos de que evidentemente son solo clientes unos muy poquitos, un porcentaje. Puedes tener una lista de 10.000 y que realmente te compren 500, por decir un número. En realidad es un porcentaje, con lo cual nunca vas a ser afín a todos, ni todos te van a comprar. No es lo mismo que tener clientes de servicios, que sí que tienes que ser afín, porque si no, te mueres en vida. O sea, no Sí, tanto por el cliente como por ti, efectivamente, sobre todo por ti, porque al final, para trabajar con alguien que no... Eso es, no te merece la pena, ni aunque te pague todo el oro del mundo, hay personas con las que no, y ya está. Entonces, para mí eso es una diferencia brutal. Si vas a dar servicios, si vas a dar formación de tú a tú y tal, entonces sí, tienes que coincidir, o sea, trabajar con gente con la que te sientas afín. Si vas a escribir un mail, sí, hasta cierto punto, porque volvemos a estos generadores de polémicas que tienen las listas a reventar de gente y no creo que todo el mundo se sienta cómodo, ni siquiera que les caiga bien, sino que ven que funcionan, que es diferente. Allá hay un interés. O sea, yo me acuerdo hace no demasiados meses, tengo un grupo con unas copies y una de ellas mandó un pantallazo de su bandeja de entrada. Había, no sé, 4, 5, 6 mails como mucho. Y era, eres gilipollas, estoy hasta los cojones, chúpame no sé qué, todo asuntos así. Y en plan, esto no es casualidad, esto es una estrategia de marketing. Yo no apoyo eso. O sea, creo que las cosas hay que hacerlas con estrategia y con mesura. Y que de repente todo el mundo empiece a escribir asuntos de mi cliente gilipollas, pues, oye, mira, o sea, no. Para mí. Se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Que le siga funcionando, insisto, a los que les siga funcionando, que lo hicieron los primeros. A ver, hay veces que he pensado que es una estrategia para quitarse la competencia. Es decir, ¿recomiendas decir esto? Y te has quitado un montón de competencia de la bandeja de entrada. Porque, no sé, yo siempre digo lo mismo, que hay que ser cocinero antes que fraile. Yo primero empecé dando servicios. De hecho, siempre digo, mi negocio vive de los servicios, no vive de las formaciones. Y yo es que yo trato con clientes y siempre digo, hay cosas que aquí no haría nunca. Es decir, que por mucho que digan que funcionan, lo siento mucho. Y claro, bueno, hay veces que luego te atacan, ¿no? En determinados puntos de dolor. No, esos son creencias limitantes, estás. Macho, he tratado con mucha gente, ¿eh? Yo tengo mucha experiencia. Yo empecé a trabajar con 18 añitos
recién cumplidos y ya da muchos trotes y no, hay cosas que no todo vale para todo el mundo. Al hilo también de aquello que comentábamos antes, ¿no? De este mundillo de las fórmulas, ¿no? Bueno, primero, o sea, te están dando un recurso. ¿Dónde lo usas? No sé, creo que con tranquilidad. Me acuerdo de la historia tenía un compañero, aprendí muchísimo de ventas de él, en tienda física, ¿eh? Aprendí muchísimo. Y él estaba, todo este tema de la piratería y tal, claro, él era muy fan de la tecnología y él adoraba los reproductores. Había sacado un grabador Philips, pero era un grabador de CD solo de audio, es decir, te hacía copias realmente exactas. No era un grabador de ordenador, era un grabador de CD de audio, ¿no? Y él estaba enamorado con aquello y tal, no sé qué. Y claro, o sea, había la polémica y siempre venía alguno que decía, y la piratería y tal, no sé qué. Dice, bueno, pero esto es como una pistola. Dice, si se la dio a un niño, pues claro, pero la culpa que es del niño. No, la culpa es de quien ha puesto eso en las manos equivocadas, ¿no? E incluso iría un paso más allá. Oye, te están dando la herramienta. ¿Para qué la usas? Ya es un ¿Cuál? poco cosa tuya, ¿no? Y de verdad que hay cosas que yo a veces las veo en la bandeja de entrada y digo, joder, es que hay una fina línea entre lo que tú quieres hacer y tratar a tu cliente como si fuera tonto. Y ojito con el traspasar esa línea porque te quedas sin clientes. Eso lo veremos de aquí a unos años. Ujú. Sí, bueno, has dicho que lo de las modas y aquí hay mucho de moda también, sí. Y no todo el mundo va a subsistir haciendo eso. No, está Esto claro, es esto. claro. Bueno, ya con la pandemia que se incorporó muchísima gente a esto del marketing digital, muchísima. Eh, yo tengo una lista de cadáveres de redes, tal, porque de repente empezó a aparecer gente. Oye, yo no es que sea. Yo no llevo desde el 2001, pero sí llevo aquí lo suficiente como para conocer a mucha gente, ¿no? Y de repente empiezas a. Gente que dices, ostras, ¿y esto de dónde ha salido y tal? Y efectivamente, son gente que se habían incorporado a raíz de la pandemia y claro, con estrategias de copia-pega y de eso no queda prácticamente nada, pero fue un boom de publicidad, de publicidad, creo, por parte de gente que estaba empezando, ¿eh? No hablo de los grandes que se gastan Ya, una millonada ya. en publicidad, en lanzamientos y tal, sino gente que empezó a hacer cosas que digo yo, ¿y esto? Bueno, y Y muchos de esos efectivamente, al final grandes las ahora modas. están reducidos a la mínima expresión. No podemos hablar de eso aquí, que tal, pero podemos hacer un podcast así de salsa rosa, de estas cosas, porque madre mía, cómo está la cosa. Exactamente. Y aún de eso, el oyente el que tenemos, estamos tú y yo, y luego hay otra persona que es la otra que escucha esto, y debe estar pensando, no, me lo tienen que contar. No, pues eso ya en otro momento, ocasión y lugar. Vale. Lo guardamos por si acaso. Sí, pero sí, estamos hablando de lo mismo, sí. Pues, Beatriz, yo creo, voy a rehacer la intro, porque creo que hemos dicho más de 12 motivadores, hemos dicho bastantes más, luego hago la cuenta a la hora Los de... tengo cuando apuntados, hagas que el los puedo episodio. leer Vale, todos. vale. Has aportado de verdad muchísimo valor. Bueno, yo ya he dicho en la intro que no esperaba menos, pero aún así, estoy agradecidísimo porque, bueno, yo estaría aquí hablando horas, pero Ya, y tú años yo también. seguramente porque obviamente eres muy apasionada de lo que haces. Pero bueno, como tú puedes hablar mucho de esto, yo sé, ya has adelantado que tienes una newsletter de lunes a viernes. eh, yo lo recomiendo que se suscriban a tu newsletter, porque, bueno, tú no lo has dicho, pero yo sí lo voy a decir. Es otra manera distinta de hacer email marketing. Es decir, que si estáis un poquito hartos de las modas, pasaros por la newsletter de Beatriz, pero dinos dónde. Dinos dónde. Vale, te lo digo, ya que lo has dicho tan bonito y tan bien, te lo digo. Dinos dónde. Bueno, y no sé si nos regalas algo, estas cositas. A veces, si es que También sí, de sí, y todo. no, no, ¿eh? No A estamos ver, obligados, ¿eh? a ver, está en beatriztorres.es y si hay un lead magnet de 19 páginas que cuento cómo ayudé a vender a un apartamento de una amiga en 25 minutos, un apartamento que ya ha parado 8 meses o 9 meses, ahora no recuerdo. Ujú. Y también pongo los emails bueno, le cuento con toda la estrategia que seguí y pongo los emails también dentro de ese lead magnet, porque estudiando emails de otros se aprende muchísimo también a escribir emails. Entonces, ese es el lead magnet que está en Beatriz Torres Pontes. Había una historia de una servilleta en todo esto, puede ser. Se lo apunté, sí. Iba apuntando ella. Nos fuimos a tomar un jueves por la tarde. Es que empezamos a hablar, y me decía, ya, pero es que yo ya me lo llevaba diciendo días y días, y yo dije,
la voy a coger, la voy a sentar y le voy a decir, vamos a ver, vamos a centrarnos. Y entonces sí, cogí una servilleta y empezó a apuntar. Bueno, pues como sabéis, yo sé ya de qué va la historia, es un material de muchísimo valor, tanto, que pues debe ser de esas veces que haces algo para un amigo o un familiar y no pierdes el amigo o el familiar y la jugada sale No, bien. no, no, que Así va. que, no. Nada, todo fenomenal. Todo Pues fenomenal. eso ya es prueba más que evidente de que merece la pena pasarse por ahí y luego además recibir, obviamente tú sigues enviando consejos todos los días. Ya has prometido que los primeros 5 emails se van indemnes, ni siquiera no van a tener que sacar la tarjeta de crédito. Hasta el quinto, nada. Y además es una secuencia que merece, o sea, que tiene muy buenas aperturas, que como estudio está muy bien. De hecho, yo la vendo, ¿eh? Ojo. Tengo un Ah, producto. atención. Bueno, y Sí, antes de que se vayan corriendo, a suscribirse, me estabas contando off the record que vas a estar en un evento dentro de poco para quien quiera sí. verte presencial. Cuenta. Pues voy a estar el 13 de mayo. Formo parte 2023, por si alguien no escucha esto ahí en la 2023, cápsula del sí, sí, tiempo. sí. 13 de mayo de 2023 voy a estar con otros, bueno, con unos cracks. No sé si yo soy crack, pero ellos sí, en un evento que se llama La realidad del emprendedor, Ujú. que lo pone en marcha Mar de la Fuente. Y bueno, entre otros va a estar Arturo García, va a estar Muy bien. Simón Gemalo, va a estar Álvaro Sánchez, o sea, Ujú. Marina Díaz, una gente, bueno, para escucharlos. Y es presencial en Madrid y creo, lo que pasa que hasta día de hoy, que estamos en marzo, has dicho antes, no tengo todavía, va soltando un marco en cuentagotas y creo que se va a retransmitir online, pero no sé mucho más. Bueno, de aquí a que salga el episodio, bueno, esto es Sí, como ya ya estará empezamos con todo. el tiempo entre que grabamos y cuando va a salir, Eso es. por eso hablamos tan raro. Es que luego el que nos escucha dice, estos se han vuelto locos, ¿no? Y es que, claro, nosotros estamos hablando en un día que no es en el que vivimos. Es una cosa muy Exactamente, rara de los hacemos viajes en marketeros. el tiempo. Sí. Pero vamos a dejar aquí el enlace y, bueno, pues si queréis ir a ver, no solo a esos cracks que ha nombrado, sino si queréis ir a ver a Beatriz y que os cuente más. Y bueno, a lo mejor hasta tenéis suerte, se toma un café y en una servilleta os lleváis una buena Bien, estrategia como también toda va su a haber amiga. networking, ¿eh? Que lo sepas. Exactamente. Pues Beatriz, de verdad, agradecidísimo. Vamos a dejar todos los enlaces abajo, ¿eh? O sea Perfecto. que nadie se preocupa, que no cunda el pánico. Y de verdad, Beatriz, pues vamos, ha quedado. Y si lo ponemos de pago, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, venga, pues lo vamos a dejar en abierto. Tú mandas, tú mandas. Sí, no, lo vamos a dejar en abierto porque hay que dar, para recibir primero hay que dar y hay que dar Seguro. mucho. Y tú has aportado muchísimo a este episodio, de verdad, esta es tu casa, así que muy agradecido y bueno, pues que espero que pueda seguir resolviendo para esta audiencia, para los que decidan irse a tu newsletter, que pueda seguir ayudándoles a crecer como ya hace con mucha otra gente. Bueno, Paco, ha sido un gustazo. Como tú dices, nos podíamos tirar aquí hablando, Sí, pero señor. vamos, te doy las gracias por haber pensado en mí, por haberme traído y vamos, ha sido todo un disfrute para mí, de verdad. Pues nada, un saludo y seguro que volvemos a vernos por aquí por el podcast. Chao. Bueno, chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea, cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass
tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!